Durante 20 años, Nolan Grayson interpretó el papel de esposo perfecto, un padre ejemplar y el mayor protector del mundo. Pero en una sola tarde asesinó a sus amigos, destruyó a su ciudad y estuvo a punto de matar a golpes a su hijo. A primera vista, esto parece el origen de un villano, pero Invincible va mucho más allá. Nos plantea la pregunta de qué pasa cuando vivimos una mentira. Hoy vamos a analizar las 3 etapas de Omni-Man: la muerte de la mentira, la muerte del ego y el doloroso nacimiento de un hombre. Para entender a Nolan tenemos que repasar su historia. Durante 2 décadas Nolan vivió una doble vida. Pero aquí está el detalle, no estaba simplemente mintiendo. Para poder funcionar en la Tierra, tuvo que reprimir sus condicionamientos Viltrumites tan profundamente que a efectos prácticos se convirtió en un humano. Omni-Man representa un símbolo de paz y protección en la Tierra. Durante 2 décadas luchó contra incontables villanos, monstruos y criminales comunes. Formó una familia con Debbie y Mark, y Nolan se convirtió en el principal modelo a seguir para héroes y personas normales. También se convirtió en el modelo a seguir de su hijo, Mark. Mark es un adolescente de 17 años que está cursando la escuela secundaria. Sabe que su padre es conocido mundialmente como el héroe más fuerte, y su sueño es ser como él. Y es cuestión de tiempo antes de que finalmente obtenga sus poderes. Nolan, por el otro lado, le dice constantemente a su hijo que si quiere hacer lo que él hace, tiene que ser fuerte porque no es un trabajo fácil. Pero cada vez que hablan de salvar el mundo, de que Mark obtenga sus poderes y de cuál es su misión, Nolan aparta la mirada y parece un poco incómodo. Cuando Mark finalmente obtiene sus superpoderes, la mayoría de padres estarían orgullosos. En este caso, Nolan parece atormentado. ¿Pero por qué? Porque los poderes de Mark son el despertador que pone en fin a su sueño. En el momento en el que Mark obtiene sus poderes, la misión comienza. La caja de padre tiene que quemarse para hacerle espacio a la de guerrero. Al final del episodio It's About Time, los guardianes del mundo son convocados al mismo lugar por una alarma de emergencia. Cuando se dan cuenta de que es una trampa, Omni-Man los ataca por sorpresa con la intención de eliminarlos, porque la misión había comenzado. Al eliminar a los guardianes del mundo, Nolan plantea la pregunta: ¿estaba viviendo una mentira o simplemente estaba interpretando un rol? La respuesta para estas preguntas es sí, para ambas. Como se había dicho antes, Nolan interpretó el papel de superhéroe y padre perfecto, protegiendo a los humanos y teniendo una familia. Así que sí estaba interpretando un papel, porque era solo el primer paso de su misión. Pero, ¿Nolan estaba viviendo una mentira? También sí, pero no de la manera en la que tú crees. Después de matar a los guardianes del mundo, Nolan sigue actuando como de costumbre, un gran padre y un gran superhéroe. Pero la gente a su alrededor se da cuenta de que algo no encaja. Cecil tiene algunas pistas de que el responsable de los asesinatos podría ser Nolan. Debbie nota de que su esposo está actuando raro, su comportamiento hacia Mark ha cambiado y después de un par de días encuentra el traje roto de Nolan cubierto de sangre. Esta es la prueba definitiva de que Nolan mató a los guardianes del mundo. La reacción de Nolan al ser descubierto por Debbie y Cecil cambia su comportamiento, se vuelve mucho más impredecible, más agresivo y más errático. Y es completamente justificado, sus 2 vidas han chocado entre sí. Él no puede fracasar en su misión real, pero al mismo tiempo no quiere terminar con su vida falsa. La mente de Nolan está partida en 2. Después de vivir una falsa vida durante 20 años, empezó a creer que era su vida de verdad, su nueva realidad. Durante todo este tiempo, creó recuerdos, hizo amigos, se enamoró y aunque tener una familia es parte de su misión original, desarrolló sentimientos reales hacia Debbie y Mark. Nolan es consciente de que la misión está en riesgo. Las personas cercanas a él han descubierto que Nolan no está ahí para proteger a los humanos. Y aunque no conocen sus verdaderas intenciones, saben que esconde algo. La única persona que no está al tanto de todo esto es Mark, el cual es una pieza clave en el plan de Nolan. Mark es crucial en esta parte porque tiene el mismo poder que su padre. Ambos son imparables. Por lo tanto, Cecil y Debbie intentan encontrar dónde está Mark, al igual que lo hace Nolan. Cecil intenta ganar algo de tiempo y evitar cualquier tipo de interacción entre Nolan y Mark, porque él sabe que 2 Viltrumites con el mismo nivel de poder son imparables, especialmente si ambos tienen el mismo objetivo. Cuando Nolan finalmente está a punto de alcanzar a Mark, Cecil envía una de las criaturas que Nolan había derrotado en el pasado, pero esta vez es mucho más fuerte y está mucho más cabreada. Al mismo tiempo, 2 helicópteros llegan a la escena, transmitiendo en vivo todo lo que está pasando, y esta parte es muy importante. Mientras Nolan y Mark luchan contra este monstruo,
Immortal, uno de los miembros de los Guardianes del Mundo, que fue asesinado por Nolan, llega buscando venganza. Para Nolan, luchar contra Immortal no significa absolutamente nada, pero para el mundo que está viendo esta pelea representa respuestas. Saben que Immortal fue asesinado y nadie fue capturado. Ahora que dos héroes están peleando entre sí, esto podría significar algo. Todas estas dudas se aclaran cuando Omni-Man, sin dudarlo, asesina a Immortal por segunda vez. Esta vez lo hace frente a todo el mundo, pero más importante, frente a Mark. Este es un punto de no retorno. El mundo sabe que Omni-Man es increíblemente fuerte con su inmenso poder, y al mismo tiempo entienden de que él ya no es un símbolo de paz, sino de miedo. La mentira de Nolan ha sido descubierta por el gobierno, el mundo, su familia, pero aún más importante, por su hijo. En el episodio Where I Really Come From, nos da todo el contexto que necesitamos para entender la misión original de Nolan. En Viltrum no tenían una filosofía ni derechos humanos, tenían algo como la purga. Asesinaban a los débiles para que los fuertes pudieran gobernar. En la mente de Nolan, él no es un villano, está simplemente trayendo orden. Es alguien elegido para gobernar sobre los demás. Él realmente cree que la Tierra es una especie de guardería caótica, desordenada y patética que necesita de la supervisión adulta del Imperio Viltrumite. Cuando Nolan intenta explicar de dónde vienen y hacerle entender a Mark que ambos tienen una misión que cumplir, Mark no se une al plan como Nolan esperaba. Así que Nolan le dice a Mark que él no puede interferir en la misión. La pelea entre padre e hijo no es solo una batalla de fuerza, es un colapso mental. Para que Nolan termine su misión, tiene que matar a la única cosa que realmente ama, Mark. Aquí es donde vemos la muerte del ego, porque el ego es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Para Nolan, Mark no es solo su hijo, es un legado que está siendo infectado por la debilidad humana. Durante miles de años, el orgullo de Nolan se construyó sobre el hecho de ser un soldado Viltrumite. Para él, ser un soldado significa ser frío, lógico y superior, pero Mark representa su lado humano, la parte en la que disfruta del béisbol, de las hamburguesas, de ser esposo y de lo más importante, de ser padre. Aquí están pasando dos peleas. La primera es entre dos creencias: salvar el mundo por parte de Mark y arreglar el mundo por parte de Nolan. Pero la segunda pelea está siendo dentro de la cabeza de Nolan, entre sus antiguas creencias Viltrumites y sus actuales sentimientos humanos. Para facilitar las cosas, Nolan usa un mecanismo de defensa llamado deshumanización. Cuando Nolan hace referencia de que ama a Debbie, pero más como una mascota, está intentando minimizar sus sentimientos hacia ella. Si Nolan reconoce que ama a Debbie como un igual, entonces es un traidor a su raza. Si admite que ella es una persona, entonces sí ha pasado 20 años viviendo una mentira. Todo este episodio no se trata de desvivir personas, en realidad se trata de Nolan convenciéndose a sí mismo de que las vidas humanas no importan. Él obliga a Mark a ver morir a gente porque necesita que Mark esté de acuerdo con él. Si Mark acepta, Nolan no es un monstruo, solo está haciendo su trabajo como un Viltrumite más. Pero el hecho de que Mark se niegue a unirse al plan hace que la mente de Nolan se fragmente en pedazos. Este es uno de los momentos más importantes para esta ruptura del ego que está atravesando Nolan. Aquí es donde su lógica Viltrumite falla por completo. Se da cuenta de que en un mundo solo con Viltrumites es un mundo de soledad total. Así que lo único que se le ocurre en ese momento es huir. La segunda temporada nos presenta a un hombre que ya no sabe quién es. Nolan no tiene misión, no tiene hogar y no tiene familia. Por un tiempo ha estado volando sin destino. Solo quiere mantenerse alejado de todo lo que había desarrollado sentimientos por. Nolan está volando hacia el profundo y oscuro vacío. Lo vemos sentado frente a un agujero negro esperando morir. Siente que ha fracasado en sus dos vidas. Fracasó como esposo y padre al llamar a su esposa una mascota y golpeando a su hijo hasta casi desvivirlo, pero también fracasó como guerrero porque no pudo terminar su misión para Viltrum. Mientras Nolan piensa en acabar con todo frente al agujero negro, ve una nave alienígena rota que va a la deriva hacia el agujero negro. Y es una decisión de una fracción de segundo, quizá la primera cosa heroica que hace por sus propios medios, y lo salva. Lleva la nave de vuelta a su planeta natal, Thraxa, y ellos lo invitan a quedarse como símbolo de agradecimiento. Nolan, sin ningún otro lugar a donde ir, se queda.
Pero ¿por qué Thraxa? Después de la Tierra, Nolan podría haber ido a cualquier otra parte del universo. Podría haber vuelto a su casa, Viltrum, y haber enfrentado su castigo. O podría haber encontrado un planeta de guerreros para liderar. En su lugar, eligió una raza de personas insecto que solo viven 9 meses. Nolan cae en una ironía. En la primera temporada, él llamó a los humanos mascotas debido a sus cortas vidas. Pero en Thraxa vuelve a ser padre de un hijo que crecerá en cuestión de semanas. Él no quiere conquistar ese planeta. Está ahí porque teme quedarse solo con su propia culpa. Thraxa no es un reino para él, es más bien como una distracción, una especie de relación rebote. Es un lugar donde puede fingir ser un héroe, otra vez, mientras se esconde de los fantasmas de su fracaso en la Tierra. Pero para mala suerte de Nolan, es encontrado por el Imperio Viltrumite. Y una de las reglas es que su raza Viltrumite no tiene permitido tener hijos con especies que no sean similares a ellos. Así que sabe que los Viltrumites vienen a destruir Thraxa. Con esto en mente, Nolan no vuela de regreso a la Tierra para arrastrar a Mark hacia ahí a la fuerza. De hecho, envía un mensajero porque sabe que Mark, después de todo lo que pasó, nunca estaría dispuesto a ayudarlo de nuevo. Así que cuando Mark llega, la dinámica se ha invertido por completo respecto a la primera temporada. En Chicago, Nolan era un dios intocable, mirando por encima del hombro a cualquier humano porque lo consideraba débil. Pero en Thraxa, Nolan es un padre desesperado y aterrorizado que mira a su hijo desde la vulnerabilidad. Pero aquí las cosas son claras. Mark no fue a ese planeta por su padre, fue porque otro ser vivo estaba pidiendo ayuda. Y esa es la naturaleza y la diferencia entre Mark y Nolan. Cuando Mark llega y ve a su padre, se da cuenta de que le mintieron otra vez. Entonces Mark lo ataca, pero no físicamente. Nolan, entendiendo lo que está pasando, apenas se defiende. Escucha todo lo que su hijo le tiene que decir porque sabe que se lo merece. Entonces pasa algo impensable. Pide ayuda. Al pedirle a Mark que luche a su lado, está rechazando por completo sus viejas creencias Viltrumites. Él ya no está luchando por el imperio, de hecho está luchando en su contra para poder proteger a un planeta de insectos débiles y a su hijo mitad humano. Pero tan pronto como Mark acepta luchar a su lado, el imperio Viltrumite llega. Se llevan a Nolan a Viltrum para darle su castigo por haber fallado y obligan a Mark a hacerse cargo de la misión de preparar la Tierra para su llegada. Nolan acepta eso y sabe que su castigo es la muerte, pero mientras espera en una nave prisión, reflexiona profundamente sobre sus acciones en la Tierra, el haber matado a tanta gente, sus duras palabras hacia su familia, y también cuestiona su adoctrinamiento, y llega a la siguiente conclusión. I think I miss my wife. Al decir extraño a mi esposa, Nolan finalmente abandona su orgullo por completo. Está llamando a una humana su esposa, está tratándola como su igual. Está admitiendo que se siente perdido, una emoción que su raza Viltrumite considera patética. Aunque Nolan ha cometido muchos errores, quiere cambiar. Vivió una mentira durante tanto tiempo, pensando que solo había una forma de vivir. Pero encontrar la alegría en las cosas humanas le hizo darse cuenta de que, después de su increíblemente larga vida como soldado, la única vez que realmente se sintió vivo y feliz fue durante sus 20 años en la Tierra. Este es el doloroso nacimiento de un hombre. Omniman murió en el momento en el que dejó la Tierra, pero Nolan Grayson nació de verdad en el momento en el que se permitió sentir dolor por la mujer que amaba. Él finalmente está dispuesto a enfrentar la aplastante culpa de lo que hizo, no como conquistador Viltrumite, sino como un humano más. Así que respondiendo a la pregunta que hicimos al inicio, ¿estaba Nolan viviendo una mentira? Sí, sí lo estaba. Vivió una mentira durante 2000 años y sus 20 años en la Tierra fueron una ventana para escapar de su mentira. Y para cualquiera que vive una mentira durante tanto tiempo, la verdad no solo te hace libre, te destruye. Nolan tuvo que dejar morir al soldado Viltrumite, 2000 años de adoctrinamiento, para que así poder permitirse sentir, esta vez como padre. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si quieren que haga un análisis de los libros que dejó Nolan en el transcurso de su vida, pues le pueden dar apoyo a este video. Nos estaremos viendo en la próxima semana, si Dios mediante. Y pues eso, les mando besotes. Cuídense, lávense la cola, recomiéndenme una idea para analizar personajes o capítulos o series, generalmente animadas porque es lo que más disfruto mirar. Y pues bueno, si tienen algún comentario, lo dejan por acá abajo. Si creen que faltó algo, tienen algún feedback, please, los voy a estar leyendo. Eso, les mando un besote. Cuídense. Chao, chao.